Muy bien. Bendiciones a toda la amada iglesia en el planeta. Bendiciones a todos los que pueden escuchar esta transmisión de Altar Mundial de Adoración de las Naciones a cargo de la Escuela de Profetas del Altar Mundial de Adoración. Damos gracias al Eterno que nos permite poder compartir este tiempo precioso y poder, digamos así, alinear a los contenidos proféticos o alinear los contenidos proféticos revelados por la palabra, revelados por el espíritu de la profecía a estos tiempos. Estamos viviendo tiempos muy importantes donde la iglesia necesita conocer qué es lo que está sucediendo, cómo se está moviendo el panorama mundial, qué es lo que el Señor está haciendo, cómo se configura los contenidos proféticos que están escritos en la palabra eterna de nuestro Dios y poder interpretarlos de una manera adecuada y correcta. Una de las falencias que ha tenido siempre, quizás la iglesia, por decirlo así, la iglesia, ha sido de falta de conocimiento. Y cuando se habla de falta de conocimiento, se habla de falta de revelación o entendimiento. Pero hoy estamos viviendo los tiempos del librito que está en la mano de Yahshua y que entrega a la iglesia en el capítulo 10 de Revelaciones, le entrega a Juan para que profetice un tiempo más sobre pueblos, naciones y reinos. Así que hoy vamos a hablar acerca de la configuración profética de las copas de la ira de Dios o de Yahweh. ¿Cómo se manifiesta esto? Y vamos a hacer una oración antes, que el Espíritu sea guiándonos y también sea preparando el corazón de los que van a oír. Padre, en el nombre de Yahshua te agradecemos a ti, te bendecimos y honramos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Tu Espíritu es el que nos guía y nos da testimonio de ti, Rey Eterno. Gracias porque tu Espíritu es el que permite que podamos entender los secretos espirituales, las configuraciones eternales de tu reino, de tu palabra, Señor, del Sefer Olam. Gracias, eterno Dios. Pedimos hoy, Señor, guía, dirección y que seas tú mismo certificando cada palabra en el corazón de tus hijos. Así lo sellamos, eterno Elohim. Amén y amén. Muy bien. Como dije, hoy vamos a hablar sobre cómo está configurado este asunto de las 7 copas de la ira de Dios para que de alguna manera haya un alineamiento correcto en cuanto a cómo se debe interpretar esto. Quiero empezar hablando sobre unos pasajes bíblicos, 2 específicamente en el libro de Eclesiastés, capítulo 3:11 y 3:15. El 3:11 dice: todo sucede a su debido tiempo, se cumple cuando el Padre lo determine. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso de los tiempos. Esto quiere decir lectura de los tiempos, lectura de los acontecimientos, los tiempos y las sazones de las cuales hablaba Yahshua. Esto quiere decir la unción profética de la casa de Isaacar. Tiene que ver con esto. Aunque nadie alcanza a comprender, dice, la obra de Dios desde el principio hasta el final. El ser humano no va a poder todavía entender porque está en un estado de limitación. Como dice Pablo, cuando estemos en la presencia eterna del Señor, ahí recién vamos a poder nosotros conocer o entender todos estos principios y cómo fuimos conocidos y todo eso. Dice la Escritura que Yahweh conoce todas las cosas desde su principio hasta el final. Por eso él se mueve en el tiempo eterno o en el tiempo Olam. Verso 15 dice: lo que sucede ahora, lo que es, lo que estamos viendo, ya había sucedido. Eso quiere decir lo que fue. Y lo que va a ser, o sea, lo que será, ya sucedió. O sea, hay acontecimientos que ya sucedieron, que son el reflejo de lo que va a suceder ahora, o que es un anuncio profético de lo que va a suceder ahora. Eso es lo que quiere decir esto. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Hay cosas que no entendemos, pero el Eterno se encargará de aquello que está más allá de el conocimiento o los contextos humanos. Hay una parte donde Yahshua, en el capítulo 3, creo que es el verso 12, habla acerca de que si él habla en lenguaje terrenal y no pueden entender el lenguaje terrenal, ¿cómo puede hablar en lenguaje celestial? O sea, ¿cómo puede dar él a conocer aquellas cosas celestiales? Es necesario entender algunas cosas que están dentro de nuestro contexto de conocimientos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, para poder entender lo eterno o lo invisible o lo espiritual, para poder entender las dimensiones del reino.
todo tiene que ser así. Hay algunas cosas que anuncian, hay hechos y acontecimientos históricos que anuncian lo que va a suceder para que nosotros podamos interpretar de manera correcta y adecuada. Muy bien, vamos a ver primeramente lo que son los sellos, lo que son las trompetas y lo que son las copas del aire de Dios para que tengan una idea. Capítulo 6 hasta el capítulo 16 de Apocalipsis o Revelaciones se encuentra especificada este tipo de acontecimientos. Prácticamente el mismo libro de Revelaciones está fraccionado en tres partes, digamos así, porque una parte habla de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Otra parte, los primeros 3 capítulos hablan acerca de lo que es, los siguientes del 4, 5 y salta al 17, 18, 19, 20 hasta el 22, hablan de otra etapa de Apocalipsis, y capítulo 6 al capítulo 16 habla de esa parte que más nos compete a nosotros, porque es lo que nosotros estamos viviendo ahora, es lo que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, necesitamos entenderlo de esa manera o tener la lectura de esa manera para poder comprender lo que vamos a compartir. Ahora, todas las cosas proféticas, todas las cosas asociadas a la creación están configuradas a través del número 3, palabra hebrea Gimel del alefato hebreo. Y vamos a ver también cómo a través de esta configuración del número 3 o de las cantidades porcentuales como una tercera parte, así nos van a dar o nos van a revelar más bien los verdaderos contenidos y podemos nosotros enseñar de una manera adecuada e interpretar de una manera correcta. Por eso yo hoy voy a dar algunas cosas asociadas a los conceptos para que podamos comprender y después entramos al tema. Los sellos. ¿Qué son los sellos? Los sellos son símbolos de la garantía, la pureza de la verdad revelada. Esos son los sellos. Es la garantía y la pureza. Todo lo que tiene un sello garantiza de que el producto que está dentro de ese contenido es correcto, no se ha violado, no se ha dañado o adulterado. Es algo que está garantizado. Por eso los sellos representan la garantía. Y como dice Apocalipsis capítulo 5, el gran Sefer Olam, verso 1, el libro que está en la mano derecha del Eterno, de Yahweh, tiene 7 sellos. Nadie puede abrir los sellos porque el único que tiene la autoridad y el único que tiene la posición o posición de victoria es Yahshua, y él es el único que puede abrir los sellos. ¿Por qué? Porque en los sellos están contenidos los secretos eternos, la palabra eterna. Yahweh es la palabra eterna, Yahshua es la palabra eterna, el Espíritu Kadosh es el Espíritu eterno, y por lo tanto solo los 3 tienen la autoridad y el conocimiento omnisciente para poder abrir los sellos. Está en el tiempo en que el Eterno ordena que se abran los sellos. Después de la victoria de Yahshua, murió en la cruz, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y es el único digno. Ha redimido a la humanidad y por lo tanto él es el único que puede abrir los sellos. Entonces, los sellos representan aquella garantía de verdad, de pureza. Por eso se habla de que Yahweh es la verdad, que Yahshua es la verdad y que el Espíritu Kadosh es la verdad. Se habla de eso y se habla de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará a nosotros libres. En esa línea de contextos bíblicos vamos a poder entender esto de una manera adecuada y correcta. Ahora, este libro Kadosh o este libro eterno está en la mano derecha de Yahweh. Eso dice Revelaciones capítulo 5, verso 1. Y el capítulo 10 también lo dice. Este libro contiene las revelaciones eternas de todos los tiempos y se refiere a la omnisciencia de Yahweh y de Yahshua. Esto tiene que ver con los misterios eternos, los tesoros escondidos, los misterios ocultos, lo que el hombre de pronto hasta ahora no ha podido comprender o entender, porque solo puede entender, como dice 1 Corintios capítulo 2, versos 12, 13 en adelante, solo lo puede entender a través de la revelación del espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19, 10. O sea, solo a través del testimonio que nos puede entregar el espíritu profético o el espíritu de la profecía, que es el espíritu eterno o el espíritu Kadosh, nos pueden dar a nosotros a conocer estos secretos.
Por lo tanto, esto no depende de la erudición, no depende de los seminarios bíblicos o los estudios de seminario bíblico que pueda tener alguien. Esto depende de teología, no depende de masterados, doctorados, PhD en ciencias teológicas. Esto no depende de eso. Esto depende de lo que el Espíritu Santo le quiera revelar a alguien. Depende de eso. Y es más, estamos viviendo un tiempo tan profético que la iglesia se está moviendo en el espíritu de la profecía. La iglesia mismo se está moviendo en el espíritu de la profecía. Por lo tanto, nosotros debemos entender esta configuración y que hoy estamos viviendo el tiempo más profético. Hay una unción profética que está activada, que es la de los hijos de Isaacar, que es la unción profética para entender tiempos, que es para conocer sazones. Los tiempos son valga la redundancia, el tiempo en que se cumplen las cosas. También las sazones representan todos los acontecimientos que son parte del cumplimiento de los tiempos. Por eso es que debemos de nosotros estar tan conectados con el espíritu de la profecía, porque él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Los sellos también son símbolos de la autoridad legal. Significa el pacto eterno y representa aquello que está escondido, pero que tiene que ser revelado. Y el único que puede revelar esto es Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿cuándo empezó esta revelación? Esta revelación o este entendimiento empezó en el instante en que Yahshua asciende como león de la tribu de Yehuda y se establece como el digno de toda alabanza y adoración. Eso está en Apocalipsis 5. ¿Cuándo sucede eso? El día de la ascensión. Yahshua asciende y ese mismo día se está cumpliendo Apocalipsis capítulo 5. Hay la adoración en el Shamayim, hay el reconocimiento de Yahshua o el estado de glorificación de Yahshua HaMashiach. Él va otra vez a la posición de autoridad que siempre tuvo junto al trono del Padre, recibe toda la alabanza, el reconocimiento y se le da a él la autoridad para abrir los sellos. En otras palabras, este tiempo que conocemos como la gracia es el tiempo en que el Señor a través del Espíritu de la profecía va o ya entregó, mejor dicho así, ya entregó esta revelación a la iglesia. Ahora, los sellos, la revelación de los sellos es solo para la iglesia. Las trompetas, la revelación de las trompetas es para la humanidad. Y el derramamiento de las copas de la ira de Dios es sobre todo el universo, sería, no solamente la tierra, sino sobre todo el universo. Entonces, así va configurado esto. Los sellos representan la revelación que el espíritu de la profecía le entrega primero a la iglesia. Recuerde, nada hará Yahweh Elohim sin que antes dé a conocer a sus siervos, los profetas, lo que va a hacer. Así está configurado, así lo estableció el Eterno. Por eso es que se abren los sellos y quien recibe inicialmente la revelación por el espíritu de la profecía es la iglesia. Por lo tanto, los sellos representan el contenido de mensajes que son para la iglesia. Por eso es que en el capítulo 10, ¿qué le dice el Eterno Yahshua a Juan cuando está recibiendo la visión? Come del rollo. Come del rollo. Entonces Juan come del rollo, quiere decir la iglesia. En ese momento Juan representa a la iglesia, así como Pedro representó a la iglesia y recibió las llaves del reino. En ese tiempo Juan estaba recibiendo la revelación eterna como símbolo de la iglesia recibiendo la revelación eterna para predicar, para anunciar, para profetizar a reyes, reinos, naciones, linajes. Eso quiere decir que nosotros somos las trompetas espirituales o proféticas del Eterno. Por eso es que ya cuando suenan las trompetas quiere decir es la iglesia la que predica, es la iglesia la que anuncia, es la iglesia la que habla a todas las naciones de la tierra para que todas las naciones de la tierra oigan el mensaje, se arrepientan, porque es el principal objetivo, para que todos estén apercibidos y nadie pueda tener excusa de las cosas que van a suceder, ni considere al Eterno injusto por lo que está haciendo o inmisericordioso. No, todos tienen que saber para estar apercibidos, como dice el dicho, guerra avisada no mata gente, y así va. Y es la iglesia la que como trompeta empieza a hablar, empieza a decir, a anunciar a las naciones lo que va a acontecer. Sellos
revelación para la iglesia. Trompetas es el anuncio de la iglesia como voz de rugido de león y voz de los 7 truenos de Yahweh que se suelta para la tierra, como está configurado en Apocalipsis capítulo 8, verso 5, cuando se une los carbones encendidos del altar a la copa de oro que representa la iglesia, la adoración de la iglesia, y después de ese acto, en el verso 5, todo se derrama hacia la tierra. Se oye, escuchan truenos, relámpagos y un gran terremoto. Todo eso quiere decir manifestación gloriosa de Yahweh. O sea, la manifestación de la gloria de Yahweh como está especificada en el capítulo 1 de Ezequiel y el capítulo 6 de Isaías. Así se manifiesta esto. Muy bien, ya vimos lo que son los sellos. Lo que son las trompetas. Las trompetas son símbolos de los anuncios, llamados, convocatorias, advertencias sobre el cumplimiento profético de todos los escritos sagrados y de los propósitos eternos de Yahweh. Así fue establecido en Números capítulo 10, en Isaías 27:3, en Zacarías 9:14, en Primera de Tesalonicenses 4:16. Siempre se utiliza la palabra trompeta como forma de anuncio o como voz profética. Se usa también configuradamente la voz del rugido de león, que es la voz de la iglesia, a través del mensaje recibido por el Espíritu de Yahshua en nosotros, y nosotros nos convertimos en aquella expresión de voz profética. Así como lo digo Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, entonces tú serás como mi boca. Otras versiones dicen que si nosotros hablamos lo que es correcto o lo que es puro, nosotros seremos los voceros del Señor. Entonces, el espíritu de la profecía es aquel que manifiesta la misma voz de Yahweh en la iglesia, y la iglesia es la que habla. Por lo tanto, la iglesia se convierte en un vocero y se convierte en las trompetas. Nosotros somos los anunciadores de Sión. Nosotros, la iglesia, el remanente fiel, nos convertimos en este caso en las trompetas para anunciar, para convocar, para llamar, como ya mencioné, está escrito en algunos versículos que ya mencioné también. En las trompetas, en el libro de Revelaciones, anuncian los justos juicios del Eterno. Eso es lo que anuncian las trompetas. Estos justos juicios se dan sobre la humanidad y sobre todas las naciones de la tierra y representan el fiel cumplimiento de estos justos juicios y del cumplimiento de la palabra profética anunciada, conforme a todo lo que el Eterno ya lo había establecido desde el principio. O sea, es la misma voz de Yahweh, hablando a través de su remanente fiel en las naciones de la tierra. ¿Qué son las copas? Solo quiero dar esta introducción para que podamos estar claros en los términos y después entender bien lo que viene. Las copas, ¿qué son las copas? Las copas representan los justos juicios. En este sentido, en este contexto, representan los justos juicios, porque también en otros contextos representan la verdadera adoración, representan la manifestación de la presencia de Yahshua y de Yahweh, del Espíritu Eterno, representan la participación o comunión que tiene la iglesia con él, con el Eterno. Pero en Apocalipsis, en este caso, son sus justos juicios, su verdad absoluta. Estos justos juicios son parte de los que se van a derramar sobre la tierra y es lo que se conoce como el día del derramar de la ira del Eloé o de Yahweh. O sea, es el día del justo juicio y de la justicia de Yahshua que vendrá sobre la tierra. A esto se lo conoce como el Leshaná Rabá Yahshua o Leshaná Rabá Yahweh o Leshaná Rabá Ruach Kodesh. Quiere decir que es el día en que el Eterno manifiesta su gracia, manifiesta su poder, su autoridad y su soberanía. Es la expresión de su justicia y de su justo juicio, como corresponde en el libro de Revelaciones, capítulo 16, que tienen que leerlo, porque ahí prácticamente está todo esto del derramar de las copas de Yahweh. Ahora, ¿por qué son 7 copas? ¿Por qué son 7 sellos? ¿Por qué son 7 trompetas? No se refiere a un número cronológico o literal. Se refiere a una expresión. El número 7 es la expresión profética de lo completo, de lo perfecto. El número 7. El 7 significa que la obra está culminada, completa y es perfecta. Todo lo que hace el Eterno.
Por eso es que el número 7 se une al número 10. El número 10 representa el mundo es probado. O sea, en ese sentido va. Representa cómo el Eterno administra Se le fue la voz. ya. En el capítulo 9, creo que es de Daniel, hablando acerca de las 70 semanas, y utiliza el número 70. 70 no tiene nada que ver en este sentido con números, no tiene nada que ver con cronología, no tiene nada que ver con calendarios, no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? 70 representa en este sentido la configuración de la administración del mundo, de lo creado, del universo. Todo lo que fue creado se configura en este número 70. Por eso es que cuando se hacen interpretaciones sobre las 70 semanas y se empiezan a dar fechas, la gente interpreta mal y se equivoca. La erudición le da una fecha a cada día o un tiempo a cada día. Un día representa un año para la erudición, pero para el Señor, como dice la Sagrada Escritura, un día puede representar 1000 años o como 1000 años pueden representar un día. ¿Sí me explico? Entonces se configura así porque Él se mueve en su eternidad. Él no está sujeto a calendarios. Debemos entender que ningún calendario, sea de cualquier cultura, china, maya, gregoriano, el mismo calendario hebreo, no es un calendario que podría decir confiable. Y además ese calendario solamente mide las cosas de los tiempos dentro de la humanidad. Es más, ustedes saben que el calendario hebreo hay que añadirle cada cierto tiempo, creo que es cada 7 años, un segundo Adar para completar el ciclo regular ajustado al calendario gregoriano, podría decirse así, porque solamente tiene, creo, alrededor de 360 días en su orden y se requiere cada cierto tiempo añadir un segundo Adar para completar. Sabemos que el calendario hebreo digamos así, se volvió a reconfigurar después que Israel salió de esclavitud de Babilonia y que prácticamente algunos nombres de los meses son nombres que se dan en el idioma sumerio o babilónico y también en el idioma persa. Entonces, es más, la reconfiguración del calendario hebreo es una reconfiguración basado justamente en el calendario persa. Por eso es que ningún calendario es confiable para medir tiempo. Por eso que cuando se habla de 70 semanas, no se habla de tiempo. 70 semanas es de una configuración de administración mundial y todo configurado en el número 3. Las 70 semanas, según Daniel capítulo 9, verso 20 en adelante, está configurado en 3. Las primeras 7 semanas, las segundas 62 semanas y la última semana son 70. Entonces hay 3 configuraciones de tiempos, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Yo normalmente utilizo para este tiempo medio tiempo. Utilizo en mis expresiones, estábamos viviendo el último medio tiempo, según Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Yo lo configuro de esa manera y lo expreso así. Entonces esas 70 semanas se dividen en 3 tiempos. No especifica años, no es nada cronológico, vuelvo a repetir. Cuando en la interpretación se le atribuye un tiempo cronológico, entonces desde ahí ya está errada la interpretación, porque no se refiere a eso. 70 es el número de configuración de administración del universo, del planeta creado. Todo el Eterno lo administra. Él es el Señor de los cielos y la tierra. Él es el Señor de todo lo creado. Y ese es el número con la que configura justamente su autoridad, su reino sobre todo lo que ha sido creado. Por eso que la expresión 7, en este sentido, no representa un tiempo o un número literal, sino que representa esa configuración extraordinaria de cumplimientos de los tiempos. Ahora bien, para poder entender bien este asunto de los sellos, trompetas y copas, necesitamos ir a ver cómo está configurada. Por eso es que el tema es configuración profética de las copas de la ira de Yahweh. ¿Cómo está configurado?
Si usted lee Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis está configurado en el número 3. Lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Sí o no? Está configurado así, en el número 3. 3 cosas o 3 contenidos tiene el libro de Apocalipsis. Habla de lo que ya fue, habla de lo que será y de lo que es hoy. Y el Señor es el eterno Dios entre todo lo creado. Habla de 3 cosas. Una, la que se da en el Shamayín, toda la adoración celestial, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 19, todo 21, todo habla es de la configuración de lo que se da en el Shamayín. Capítulo 6 al capítulo 16 es lo que se da en la tierra. Se puede añadir el 17 y 18 porque es el juicio sobre Babilonia y su sistema. Todo lo que se da en la tierra o se está dando ahora en la tierra. Así va. Y los primeros versículos hablan de lo que también, capítulos, perdón, habla de lo que fue. Por eso es que se configura así de esa manera. Ahora, número 3. ¿Qué significa el número 3? El número 3 es el código del reino. Es el código del reino. O sea, quiere decir cómo está configurado el reino en sus 3 dimensiones. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Recuerde que la lectura de los cielos no es como la hacemos nosotros. Nosotros miramos desde aquí hacia arriba y decimos que el primer cielo es donde estamos nosotros. El segundo cielo es el espacio sideral o las regiones celestes. Y el tercer cielo son las regiones celestiales o el Shamayín. Y ese concepto es equivocado porque lo real es que el primer cielo es el Shamayín, el Malhut Shamayín, en donde está el eterno en las dimensiones celestiales. El segundo cielo es regiones celestes y el tercer cielo es la atmósfera donde estamos nosotros. Esa es la lectura profética correcta de este alineamiento. Sería así. Entonces, todo viene de arriba hacia abajo. Recuerde que en capítulo 28 de Génesis, la escalera que venía o descendía desde el trono, descendía del trono a la tierra. No era de la tierra al trono, es del trono a la tierra. Por eso es que la configuración del primer cielo es arriba en el Shamayín. Shamayín es la palabra, para que me entienda bien, que se utiliza para regiones celestiales. Y Shama y Ajin, que son las 2 palabras que se unen allí. Shama significa presencia, sello de Yahweh, nombre de Yahweh. Yahweh está presente y activo, representa la eternidad y Yahweh representa el yo soy y Ajin representa la vida. O sea, Yahweh es el manifestador de la vida, por eso se utiliza la palabra cielo como Shamayín. Yahweh está presente en todas las dimensiones celestiales y él es el que da a la vida a toda la creación. En ese sentido se interpreta esa palabra. Ahora bien, número 3, seguimos. Gimel es la letra número 3 del alefato hebreo. Y Gimel significa o simboliza la culminación y la perfección. Significa el Shamayín, o sea, el reino de los cielos, como al Shamayín, como está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 25. Pero hay que leerlo en la Biblia de Jerusalén, por si acaso, ¿no? Para poder entenderlo bien, porque en la Biblia de Jerusalén, el Salmo 25 es sería una configuración del alefato hebreo, como una especie de acróstico del alefato hebreo. Cada versículo menciona una letra del alefato hebreo. Y en el versículo 3 se habla del Gimel, de la tercera letra del alefato hebreo, ¿no? Y ahí se entiende bien qué es lo que especifica en ese versículo. Por decir, Gimel dice en ese versículo, no hay confusión para el que espera en ti. Justo dice eso. O sea, ¿por qué? Porque el que espera en él, el que descansa en él, confía en él, va a tener la revelación correcta y adecuada entregada por el Espíritu Kadosh para poder enseñar o poder compartir o poder conocer en ese sentido. El que camina en su luz no andará en tinieblas, dice 1 Juan capítulo 1, versos 5 al 7. Entonces, Gimel representa esa perfección, esa culminación, esa revelación completa que tiene que ser manifestada. Gimel representa todo lo perfecto. Lo creado fue perfecto, por eso se dice fue bueno y bueno en gran manera. Gimel representa la bondad de Yahweh, de Hashem, el amor eterno del Padre hacia la humanidad.
Gimel representa en este sentido la adoración que se le da al Eterno, porque Él es bueno con todos y cada uno de nosotros. Gimel, en este sentido, representa la santidad de Yahweh en su máxima expresión. Por eso es que tanto en Isaías capítulo 6 como en Apocalipsis capítulo 4 se repite la misma expresión. Y la expresión es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Yahweh Sabaoth. Él es el Señor de los ejércitos, el Rey de los ejércitos. Él es el Señor sobre toda la tierra. Entonces se configura de esa manera. Y por eso es que se le utiliza la expresión triple, en este sentido, 3 veces K2 o 3 veces 7, en ese sentido, ¿no? Y eso representa precisamente esa perfección, esa recopilación de expresiones supremas, soberanas, representa un hipérbole que quiere decir un elevado o un altísimo, ¿no? Una posición altísima o una expresión muy alta, como una exageración muy alta. Pero en realidad es la revelación de una gran verdad. En este sentido, representa el 7 como la máxima expresión del creador, el 6, que es la marca que se le da a la bestia, a su imagen y a su nombre, que son 3 cosas que se revelan en el capítulo 15 de Apocalipsis, 3 cosas, se le da un nombre, un número, 666, número significa imperfección, gobierno humano, representa lo natural, representa algo ilegal o indebido en ese sentido. Y representa el extremo de la maldad. Así como Yahweh, Yahshua y el Espíritu Kadosh son el extremo de la bondad y del amor, ese número representa a la bestia, a su nombre y a su imagen, y representa todo lo perverso, lo malo en su máxima expresión. Por eso es un número de máxima expresión. Aquí en este sentido representa lo perfecto. Yahweh creó todo de una manera perfecta. Muy bien. 3 son las ruedas de la creación. La rueda de la creación en Ezequiel capítulo 1 se menciona una rueda que tiene por dentro también rodamientos en forma circular y utiliza 3 dimensiones o 3 anillos. Por eso se habla de las 3 dimensiones de la creación. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Hay quienes se mueven en el primer cielo, quienes se mueven en el segundo cielo y quienes se mueven en el tercer cielo. Es una configuración así y representa la rueda de la creación. Santiago también habla acerca de la rueda de la creación. Dice, el aspecto de sus ruedas y su estructura, quiere decir diseño y forma, era como un destello de crisólito. Crisólito es la 7ª piedra mencionada en Revelaciones, que representa la sabiduría eterna, la revelación, el tesoro escondido del Malkut Shamayim, representa la inteligencia celestial, representa los 7 espíritus de Yahweh y representa la llave del conocimiento de Yahweh, como se especifica en el libro de Lucas. Dice, tenía las 4 la misma forma, o sea, las 4 criaturas, o las 4 ruedas, perdón. Las 4 ruedas eran como aros grandes y asombrosos que significan los 4 ángulos de la tierra y el universo creado, que se mueve en todas las dimensiones y direcciones en perfecta armonía. Usted sí sabe que la tierra y el universo, lo que está dentro y lo que está afuera, en lo que está afuera se mueve todo el tiempo. La tierra gira a 330 kilómetros por hora. La tierra en su núcleo interno gira y ahora, según los descubrimientos, desde el enero 23 de este año, se dice que la tierra, el núcleo de la tierra empezó a girar en sentido contrario. O sea, hay un núcleo de la tierra que está girando, la tierra está configurado en 3 partes también. Todo el universo, todo, mejor dicho, todo, absolutamente todo está configurado en el número 3. Entre nosotros mismos estamos configurados en el número 3, espíritu, alma y cuerpo. Las 3 dimensiones celestiales, o sea, todo, absolutamente todo está diseñado así. Dice, y parecían dispuestas, o sea, la forma como estaban las ruedas, como si una rueda estuviese dentro de la otra. O sea, hay 3 ruedas, 3 círculos, y el uno metido dentro del otro, o sea, las 3 unidas, así como un rache de moto, un rache de bicicleta, como una rueda de un vehículo que tiene 3 partes en ese sentido, y así se mueve.
y puede girar. Entonces es un diseño perfecto, 3 y 4. 4 ruedas en forma circular, 3 círculos. Lo que dice Apocalipsis 21 en la configuración de la Jerusalén celestial. Es cuadrada, tiene 4 lados y en cada parte hay 3 nombres y hay 3 piedras preciosas. O sea, 3 y 4, configuración de la creación. Es un diseño de la perfecta nueva Jerusalén, la celestial, que es una configuración de la Jerusalén terrenal, pero, o un tipo sería de la Jerusalén terrenal, pero la verdadera Jerusalén es la celestial, en ese sentido. Ciudad cuadrada con 4 lados, en cada lado hay 3 puertas, 3 piedras preciosas. El 3 y el 4 dan 12 en multiplicación y representa el número de gobierno perfecto de Yahweh. O sea, así es que está configurado todo esto y por eso primero tenemos que entender cómo se da esta configuración para poder dar una interpretación correcta. Si no conocemos esto, no podemos tampoco edificar. Es como cuando un ingeniero dice, vamos a hacer un edificio, vamos a reconstruir un edificio, sería. Pero el ingeniero no puede reconstruir nada hacia arriba si antes no revisa cómo están las bases de ese edificio. Una vez que revise las bases de ese edificio, ahí recién puede darse cuenta, sí, cómo puede construir hacia arriba y cuántos pisos más puede soportar la base. Entonces, este número 3 y su configuración es como la base para poder interpretar todo esto de sellos, trompetas y copas, que también son 3. La profecía de las 70 semanas, que ya les dije, está configurada en 3 tiempos. Primer tiempo, 7 semanas. Segundo tiempo, 62 semanas. Tercer tiempo, la última semana, total 70. El mensaje de los 3 ángeles de Yahweh que anunciarán los justos juicios del Señor también se mencionan en número 3 o configuración de 3. ¿Por qué? Porque anuncian 3 juicios. El primer juicio que anuncian son los justos juicios sobre todos los hombres en la tierra por el testimonio de aquel que es verdadero, o sea, el testimonio de Yahshua, el Espíritu Eterno, como dice Apocalipsis 19:10. Se da testimonio de Yahshua. De Yahshua se testifica 5 cosas sería. Se testifica que él es el Aleph y el Tab. Primera y última letra del alefato hebreo que significa principio y eternidad. No es alfa y omega, como se traduce en el griego, porque alfa y omega representa primero y último. En cambio, en Aleph y Tab no significa primero y último. En la configuración del alefato hebreo significa principio y eternidad. Por eso es que Yahshua es el principio y la eternidad de todo. Por eso es que él dijo, antes que Abraham existiese, yo ya existía. Él es la palabra viviente que existe. En la expresión en el hebreo nos da lo correcto. En la expresión griega nos desvía de lo verdadero y de lo correcto. Segundo anuncio de juicio. Se anuncia el juicio sobre la gran ciudad, sobre Babilonia, su sistema religioso, político, económico, sus contrataciones demoníacas, como dice Apocalipsis 17 y 18. Y tercer anuncio, habla del castigo eterno para todos los que adoran y sirven a la bestia y se rebelan contra Yahweh, Yahshua y el remanente fiel de la tierra. Todo esto está en Revelaciones capítulo 14, desde el versículo 6 en adelante. Usted lo encontrará, sea los ángeles con los 3 juicios, los 3 ángeles con las 3 hoces en la mano, que ciegan la tierra y recogen la cosecha. Eso está en Revelaciones 14 mismo, del 14 al 20. Las 3 bestias que se mencionan en el libro de Revelaciones, ¿sí se da cuenta cómo todo está configurado en 3? 3, 4, 7, 10 y 1000, Elef. Así está configurado el libro de Apocalipsis. La única manera de poder entender el libro de Revelaciones de Apocalipsis es si conocemos el significado de los símbolos, de las figuras, de las ilustraciones, de las sombras y figuras que se encuentran allí, de las parábolas y de las ilustraciones proféticas. Es la única manera de poder interpretar correctamente Apocalipsis. 3 bestias. La primera es el dragón, la segunda es el falso profeta y la tercera es el falso Mesías. El falso Mesías. El dragón sale del abismo, capítulo 12 y capítulo 20 de Apocalipsis. El falso Mesías sale del mar, Revelaciones capítulo 13, del 1 al 10.
Y el falso profeta sale de la tierra. También en Revelaciones capítulo 13 se habla de Mateo capítulo 24:11 que sale un espíritu de falsa profecía. Se habla también en Mateo 24:5 de un falso Mesías y así. Todo está configurado en tres. Ahora, de estas tres bestias, si usted se da cuenta, dice Apocalipsis 16, perdón, dice que de estas tres bestias salen tres espíritus a manera de rana, tres espíritus a manera de rana, y todos salen con con la misión de engañar a la tierra, engañar a las naciones, confundir a través de los sistemas religiosos, sistemas políticos, sistemas comerciales, a través de la falsa profecía y así un sinnúmero de cosas, a través del error, la confusión. Cuando no se interpreta bien la escritura se cae en error, y nosotros la iglesia estamos siendo llamadas a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, a darle una interpretación adecuada a los contenidos proféticos, para que no tengamos múltiples expresiones u opiniones sobre la interpretación profética. ¿Qué es lo que más hay hoy día? Usted va a YouTube y todo mundo dice una cosa, otra cosa, otra cosa. El uno contradice al otro. El uno interpreta de una manera, el otro interpreta de otra manera y así. Y lo que encuentra es confusión. Pero cuando vamos o interpretamos las Sagradas Escrituras basado en la revelación del significado de todas las figuras simbólicas encontradas allí, entonces vamos a tener una interpretación correcta y adecuada de lo que estamos viendo ahora. 3 son los libros simbólicos proféticos del testimonio eterno y por medio del cual serán juzgados todos los seres humanos mencionados en el libro de Apocalipsis capítulo 20. 3 son los libros que se mencionan en Apocalipsis. Número 1, el Sefer Olam, capítulo 5, verso 1 de Revelaciones. Ahí encontramos el libro eterno que representa la omnisciencia de Yahweh, de Yahshua y del Espíritu Kadosh. Número 2, el libro de la vida, el Sefer Ajin. El libro de la vida revela la omnipresencia de Yahweh. Mire que estos 3 libros revelan la omnisciencia, omnipresencia y todo poder de la eternidad o de la deidad. Por eso es que el mismo Yahweh es omnisciente, omnipresente, omnipotente en sus expresiones o cualidades exclusivas, que solo las tiene él o el Elohim, no hay más. El ser humano no posee esas cualidades, aunque haya en algún momento alguna manifestación de esas cualidades, una pequeña Shekinah o Shekinah, que es una manifestación de la Kabod, que representa una gloria suprema o plena, perfecta. Y el libro del testimonio representa la omnipotencia de Yahweh. El libro del testimonio es el libro que el ángel le entrega a Juan en Apocalipsis 10 y que representa el mensaje del evangelio del reino para ser anunciado a pueblos, reinos, naciones y todo ese tipo de expresiones que están en el mismo capítulo, sería 10 de Apocalipsis. Muy bien. A este libro del testimonio se le conoce como las Sagradas Escrituras, que es lo que nosotros tenemos ahora, o los Kadosh Katub en el hebreo. Representan los escritos sagrados o los escritos santos. El verdadero nombre debería ser Sagradas Escrituras o escritos sagrados, o si quiere utilizar Kadosh Katub en el idioma original, es lo correcto. Biblia es el nombre griego que viene de biblión, que significa una pequeña biblioteca. ¿Sí me explico? La expresión correcta no es tanto utilizar el nombre Biblia, aunque con ese nombre es el que se conoce desde que se inventó la imprenta, ¿verdad? Se conoce desde siempre, pero lo correcto es Sagrados Escritos o Sagradas Escrituras, porque Biblia, su significado es colección de libros, una pequeña biblioteca, que puede ser una pequeña biblioteca de cualquier cosa. Pero cuando usted dice son los sagrados escritos, eso ya no es cualquier cosa. Ya es los Kadosh Katub, la palabra viviente de Yahweh hablando, ¿sí? Porque Biblia de Biblión habla de los canónicos y de los no canónicos y todo ese tipo de cosas. Hay colecciones de libros como la Pistisofía tiene una colección inmensa de libros y expresiones filosóficas de engaño, de mentira, de error y manipulación. Y son bibliotecas o pequeñas bibliotecas o exclusivas bibliotecas.
Por eso debemos aprender a utilizar el término correcto. Aquí dice el libro del testimonio, Sefer Edut. Libro del testimonio, Sefer Edut. Es el mensaje del evangelio eterno que el Eterno nos entrega a nosotros. Entonces, todo está considerado de esa manera, ¿sí? Leamos un versículo, Apocalipsis 20:12, pero voy a leer en la versión K2, israelita mesiánica, que dice así. Y vi los metín son los muertos, los que habían muerto, grandes y pequeños que estaban delante del Elohim, y los libros fueron abiertos, los libros, como mínimo 2, y otro libro, o Sefer, fue abierto, el cual es el libro de la vida del Cordero de Yahweh. O sea, es el libro del Sefer Ajin, se conoce como el Hashim en el hebreo, es el libro de la vida del Cordero, donde están inscritos nuestros nombres, como dice la Sagrada Escritura, porque nosotros somos la iglesia, el remanente fiel de Yahweh y de Yahshua. ¿Sí? Y fueron juzgados los muertos, o metín, por las cosas que estaban escritas en los sefarín, o sea, en los libros, los 3 libros que le acabo de mencionar, que están en la Sagrada Escritura como libros de el Sefer Olam, el pequeño libro y el libro del testimonio. ¿Ya? Son 3 libros que se mencionan como mínimo. Y allí están contemplados los justos juicios del Eterno, que son verdaderos. También se menciona los 3 ayes o los 3 desastres. Y de eso vamos a enfocarnos hoy mucho en los 3 desastres, pero más adelante voy a hablar sobre eso. También encontramos expresiones porcentuales en el libro de Apocalipsis, y todas las expresiones porcentuales son en tercera parte. O sea, la tercera parte de la tierra, la tercera parte del mar, la tercera parte de los seres vivientes, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de la fuente de las aguas, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenco, la tercera parte de la tierra fue herida, la tercera parte del sol fue herido, la tercera parte de la luna fue herido, la tercera parte de las estrellas cayeron, todo se oscureció, la tercera parte del día, se oscureció la tercera parte de la noche, y así. Todo esta configuración de juicio está en una expresión porcentual de 3, una tercera parte. La misma tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Yahweh y que fueron engañados o arrastrados por la cola del dragón, como dice Apocalipsis capítulo 12, fueron engañados. La tercera parte, con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles en el Shamayim. Entonces, todo esto, lo que es la creación, la administración del planeta, del universo creado, está configurado en el número 3. Los mismos 3 desastres de lo que vamos a hablar ahora, todo está absolutamente configurado en el número 3. Entonces, si entendemos primeramente el significado del número 3 y todo lo que encierra, porque lo que les acabo de decir es solamente una parte, porque hay un libro que el Señor me permitió escribir que se llama Revelaciones, el lenguaje del espíritu, que contiene en la actualidad más de 300 páginas. Ese libro habló toda la interpretación de lo que es Revelaciones del libro de Apocalipsis, toda la interpretación de los contenidos proféticos en todos los sentidos, todo lo que tiene que ver con las dimensiones celestiales, todo lo que tiene que ver con lenguaje apocalíptico o revelativo, todo lo que tiene que ver. Entonces, ahí se configura o podemos ver lo que está configurado en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a los 3 desastres o los 3 ayes que menciona el capítulo 9. El verso 12 dice, el primer ay pasó, pero faltan todavía 2 desastres o 2 ay. Se encuentra configurado así. Cuando se habla de hay desastres, también se utiliza la palabra ruina en el capítulo 51 de Jeremías, cuando se declara un juicio sobre Babilonia y le dice ruina, ruina, ruina para Babilonia. En el Isaías menciona hay 3 ayes para aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Siempre se utiliza el término hay como un causa de dolor o sufrimiento, un término de dolor. Se menciona como un desastre que va a afectar la tierra y que la va a lastimar y va a traer mucho sufrimiento sobre la tierra. Y se menciona también la palabra ruina, que quiere decir destrucción. ¿Qué ha venido a hacer el enemigo? Robar, matar y destruir. 3 cosas. Si se da cuenta, todo está configurado. La bendición, 30, 60 y al 100 por 1. Todo está configurado en el número 3. Y 100 es la bendición completa de parte del Padre. La parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1.
tres configuraciones. Todo el universo está configurado así. La Tierra está configurada así. Cuando usted maneja, encuentra un semáforo en las calles de la ciudad que dice verde, amarillo y rojo. Y usted ya sabe lo que significan cada uno de los colores. No le voy a dar una clase de educación vial en este momento. Pero todo está configurado en tres. Las alertas, alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. Las alertas de erupciones volcánicas, de maremotos o de tsunamis, todos se manejan en niveles. Entonces, aquí es donde quiero llegar. Estos tres desastres no representan tres desastres distintos, sino que representan lo mismo. Hace 15 días atrás, quizá 17, 18 días, el Eterno me reveló lo que significaba este asunto de los desastres y me habló al espíritu y me dijo, los desastres representan la intensidad en la que se van a dar los juicios de Dios. Yo soy psicólogo clínico de profesión y nosotros, bueno, no nosotros, se mide el estrés leve, moderado y grave. Cuando un paciente o una persona desde el ámbito médico mide las cosas, también mide leve, moderado y grave. Hasta la Comisión de Tránsito del Ecuador, las multas las establece así. Hay multas leves, hay multas moderadas y hay multas graves. Y eso es dependiendo del nivel de la velocidad en la que vaya el vehículo y se le tome la foto, ¿verdad? Dependiendo del nivel de velocidad en que vaya, porque como hay diversos niveles de velocidad también en los que se puede circular, que también son tres, entonces así se manejan. Camiones pesados, un nivel de velocidad. Camiones cooperados, un nivel de velocidad. Y vehículos livianos, otro nivel de velocidad. O sea, todo configurado en el número 3, porque así es. Ahora, los tres desastres. Los tres desastres, me dijo el Señor, son desastres que van a venir de manera intensa, o sea, van a subir de intensidad. El primer desastre, Apocalipsis 9:12, ya se dio. El segundo desastre va a ser más fuerte y el tercer desastre más fuerte. El Señor me dijo, el primer desastre ya se dio. Me dijo, las copas de la ira de Yahweh ya fueron derramadas. Así me dijo. Y el primer desastre empezó a inicio del 2020 con el COVID. Y según la información que dan diferentes países, la Organización Mundial de la Salud y todo eso, se supone que murieron solo 16 millones de personas, oficialmente hablando, en el mundo. 16 millones. Porque son las personas que están registradas como fallecidas. Pero, según los mismos que hicieron este estudio, dice que por lo menos hay que, como mínimo, hay que multiplicar por 3, por 5 o por 10 la cantidad de muertos que se dieron en el mundo. Si fuera por 10, estamos hablando de 160 millones de personas que murieron en el mundo a causa del COVID. Entonces, el primer desastre duró 3 años. El COVID duró del 2020 al 2022, que son finales de diciembre, que son 3 años. Y a partir de enero del 2023, el Señor nos habló y nos dijo que una puerta del Hades, el umbral de la muerte, se abrió en el planeta. Y ya se lo voy a explicar por qué esto sí es verdadero, lo que le estoy diciendo. Ya ahorita cuando entremos al asunto de los desastres, se los voy a explicar. Entonces, el Señor me dijo que los desastres son manifestaciones de intensidad. El primer desastre trae muerte. El segundo desastre trae dolor, sufrimiento, amargura. El tercer desastre trae una combinación del primero y del segundo, o sea, traerá muerte y traerá destrucción. Si usted lee el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando se habla de estos desastres, en el capítulo 9 de Apocalipsis dice que del abismo salieron espíritus destructores, pero estos espíritus no tienen la orden de matar. Estos espíritus tienen la orden de provocar dolor, sufrimiento a la humanidad y tormento durante 5 meses, que tampoco nos representa literalmente 5 meses. 5 representa la mano de Yahweh, así como cuando en los tiempos de Egipto, de Moisés, las 10 plagas dicen el dedo de Dios o la mano de Dios estaba allí. Y los egipcios reconocían que era la misma mano de Yahweh o de Dios, del todopoderoso Elohim, que estaba allí moviéndose.
es en medio de esos juicios. Entonces, 5 representa en este sentido la mano del Señor que se mueve, porque son sus justos juicios. Es el día de su ira. El día de la ira de Yahweh no es un día que tiene 24 horas. Es un día que mide un espacio de tiempo indeterminado, que abarca los 3 desastres, primero, segundo y tercer desastre. Si alguien quisiera interpretar de manera numérica, podría decir lo siguiente. Si el primer desastre tuvo 3 años para su ejecución, el segundo desastre que empezó ahora en enero, ya le voy a explicar por qué empezó ahora en enero del 2023, durará 4 años, por decirlo así, o durará 6 años, serían 9 años. Y el último desastre que puede durar 1 año porque el tiempo se acorta. Encontramos allí la configuración de las 70 semanas otra vez. O sea, si lo podemos medir por tiempos o por números. Pero los profetas sabemos que las cosas del Eterno no se miden por números, no se miden por calendarios, no se miden por números literales. Se miden es por la revelación que el Espíritu K2 entrega, que el Espíritu de la profecía entrega al remanente fiel de la iglesia y a sus siervos los profetas. Así es que se mide, no es por números. Por eso es que la gente está enfocada. ¿Cuánta gente ha dicho que Yahshua ya vino? O que Yahshua viene en tal fecha, que viene en el año 2000, porque sale la fotito ahí haciendo así 2 en las imágenes de católicas y dice, vengo en el 2000, dicen algunos. O sea, interpretaciones inadecuadas, incorrectas, sin sabiduría ni revelación. Ahora, vamos a los 3 desastres. Como dije, se van a dar de manera intensa. O sea, el primero causó 160 millones de muertos en el planeta. El segundo va a causar mucho dolor y sufrimiento. Y el tercero va a ser la combinación de los dos. Va a causar dolor, amargura, sufrimiento y va a causar muertes. ¿Cómo están configuradas las bestias que habla el libro de Daniel? Las bestias dice, las 4 bestias. La primera bestia es como un león, la otra como un oso, la otra como un leopardo. Y la cuarta bestia, ¿cómo es? Es la configuración del oso, del león y del leopardo. La cuarta bestia. Es la combinación de las 3. Entonces, en el 2 desastres, el primer desastre es muerte, el segundo desastre es tormento, dolor, y el tercer desastre es la combinación del primero y del segundo. Pero el nivel de la intensidad es el que va a marcar digamos así, si es segundo desastre o tercer desastre, el nivel de intensidad. Entonces el Señor me decía hace unos 17 días, como dije, que esto es por intensidad y que las copas ya fueron derramadas y que el primer desastre duró prácticamente 3 años, el COVID. Y entramos a un segundo desastre. En el segundo desastre inició en enero del 2023 y en enero del 2023 se inició también se dio por investigaciones de los especialistas que la Tierra justo el 23 de enero del 2023 salió un informe a nivel mundial de que la Tierra o el núcleo de la Tierra empezó a girar en sentido contrario a el giro regular de rotación de la Tierra, de traslación. Bueno, movimiento de rotación, traslación, no soy geofísico, así que no me pregunten sobre eso. Pero el núcleo de la Tierra empezó a girar al revés. Y este movimiento de girar al revés hace o provoca diversos trastornos climáticos. Ahora bien, hay 3 tipos de cosas o desastres que naturales, que pueden destruir a la Tierra o al planeta Tierra en sí. Y estos 3 desastres los vamos a ver antes de entrar a los 3 desastres que menciona el libro de Apocalipsis. Quiero leer un versículo bíblico. Revelaciones 8:13 dice, entonces vi un águila volando alto, que es la voz profética, y oí que decía con voz fuerte, quiere ser autoridad del cielo, desastre, desastre y desastre. Número 3 es el número de la configuración del universo creado, 3 dimensiones de la creación, como les he estado explicando. Dice, para que la gente que vive en la tierra comenzaran después, los desastres que comenzarán, sí, sobre la gente que vive en la tierra, que comenzarán después de que los 3 últimos ángeles toquen las
últimas 3 trompetas. La configuración de los sellos es que se abren los primeros 4 sellos y los 3 últimos sellos vienen después. Se anuncian las 4 trompetas y los últimos 3 toques de trompeta después. Y así mismo va con el asunto de las copas. Pero ya en las copas es el derramar de los justos juicios del Eterno. Muy bien. Ageo capítulo 2, verso 7. Así pues, dice Yahweh Sabaoth, dentro de muy poco tiempo sacudiré yo los cielos y la tierra, el mar y el suelo firme. Son las 3 dimensiones de la creación: cielos, tierra y aguas. Sacudiré todas las naciones. Habla aquí de los 3 desastres. Los 3 desastres son los que provocan el sacudir de las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice Yahweh Sabaoth. 3 desastres naturales que podrían destruir el planeta. Número 1, el primer desastre. Y estos 3 desastres lo estamos viendo ahora en este tiempo. Número 1 es el calentamiento global. El calentamiento global provocará que se den vientos, tormentas, latigazos solares, como es lo que estamos viendo. Se altera, van a alterar prácticamente el núcleo de la Tierra. Hoy vemos información donde se abrió un hoyo tremendo en el círculo solar y desde ese hoyo están saliendo latigazos solares. Por eso es que la temperatura ha aumentado, el nivel del calor también es muy elevado. Por eso es que estamos viendo trastornos climáticos. En un lugar aumenta el frío, el nivel del frío, en el otro lugar, aumenta el nivel del calor y vemos así esa configuración. Todo lo que estamos viendo ahora de el calentamiento global se va dando. Ahora, esto será por intensidad. Hoy la capa de ozono está abierta en un espacio, digamos, pequeño, leve. Mañana quizás ese espacio u hoyo se aumentará y la capa de ozono seguirá abriéndose y permitirá que los rayos solares afecten de manera más directa, aumenten las temperaturas, provoquen terremotos, temblores, sismos. Todo este tipo de cosas se provocan con el calentamiento global. La Tierra, que es la que es afectada, dice, está formada por un núcleo, está formada por 3. Está formada por un núcleo dividido en interno y externo, el manto y la corteza, o sea, 3 cosas, los 3 círculos, podríamos decirlo, la Tierra está formada. Se sabe que el núcleo interno es una esfera de hierro y níquel con un radio de 1.221 kilómetros. Su temperatura es de 5.400 grados centígrados, que es casi la misma temperatura como la del Sol, según los estudiosos, que es 5.700 grados centígrados. En esas medidas están. Entonces, si hay un calentamiento global terrible, se calienta por dentro, calienta por fuera, provoca trastornos y por medio de eso puede la Tierra entrar en un proceso de destrucción. Ya los especialistas dijeron, si las naciones no hacen algo para detener el calentamiento global hasta el 2030, el daño sobre la Tierra será irreversible. O sea, hipotéticamente podríamos decir que a partir del 2030 vendrá el tercer desastre. Hipotéticamente, no estoy diciendo que es así. Puede ser que se dé el tercer desastre y prácticamente la Tierra colapse por causa precisamente de la negligencia humana o de los intereses ambiciosos de los poderosos y de las naciones poderosas. ¿Qué pasa si el núcleo de la Tierra se detiene? Imposible que el núcleo de la Tierra se detenga, porque si se detiene es como que si usted fuera manejando un vehículo a 100 kilómetros por hora y frena, raya, y si no tiene cinturón de seguridad sale desplazado por el parabrisas, ¿no? Por la frenada. Así mismo sucederá. Si la Tierra frena, si se mueve a 330 kilómetros por hora, imagínense una frenada, ¿no? A 330 kilómetros por hora, frena, imagínense la potencia de que se suelta. Todo lo que es creado en la Tierra prácticamente volaría. O sea, la Tierra se despedazaría, en otras palabras. Todos saliéramos volando al espacio sideral. Todos. Edificios, carros, todo lo que esté, lo que se pueda movilizar, saldría disparado en una manera terrible. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso de que el núcleo de la Tierra, que no es que sea frenado, sino que los expertos dicen que a partir del 2023 salió la noticia
enero 23 de 2023, pero obviamente los estudios ya los tenían hechos con anticipación, pero lo anunciaron, está en las noticias internacionales. ¿Qué sucede si el núcleo empieza a girar al revés, por decirlo así? Va a suceder que la superficie del planeta empezará a sufrir daños o efectos globales, como el calentamiento global, trastornos climáticos. Todos los sistemas empezarán a ser afectados, los sistemas de vida, ecosistemas. Se acortarán los días en fracciones de segundos. Va a haber trastornos climáticos y subirá el nivel del mar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que dicen las noticias ahora? El último mes, en este mes de abril, se han intensificado las noticias de desastres en todos lados, que granizadas, terremotos, hundimientos, maremotos, tsunamis, de todo. Tormentas solares, tormentas de frío. En México se habla del frente frío, una tormenta que está trayendo trastornos climáticos en una zona donde normalmente no sucede eso, pero está provocando aquello. ¿Qué se habla de la gran amenaza de la subida de los niveles del mar? ¿Cómo se va a dar esto? Hay ya la información desde hace tiempo atrás, 15 días, 21 días. Se rompió una gran plataforma de hielo que tiene 13 veces el tamaño de la ciudad de París, de la Antártida, un bloque de hielo inmenso, y ya está rumbo hacia el mar del sur y del central. ¿Qué va a provocar eso? El calentamiento global va a hacer que ese bloque de hielo se descongele más rápido, y una vez que entre a aguas cálidas, como se llama en términos marítimos, eso se va a producir un deshielamiento mucho más rápido, y se prevé, según los estudiosos, que las aguas del mar puedan subir en su nivel de 2 a 6 metros o a 7 metros quizás, no sabemos. Pero, ¿qué va a provocar eso? Que grandes ciudades costeras sean inundadas y los niveles del mar prácticamente hagan que islas desaparezcan. Lo que dice Apocalipsis 16, al final toda isla desaparecerá, ¿no? Islas desaparezcan, e islas como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico y todo eso, reduzcan su espacio territorial por causa de la subida del nivel del mar. América, el continente americano se partirá en dos prácticamente. Ya no será América del Norte, Centro y Sur, sino que con la subida de los niveles del agua prácticamente será cubierta. Panamá será dividida en dos. Eso dijo el señor hace 5 años. Me habló de Panamá, de Cuba, de Estados Unidos. Me habló de Nicaragua, creo que es la otra. De algunas naciones que se partirían en dos. Ahora, ¿dónde está esa expresión? Está en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 15. Ahí está esa expresión. Dice el Señor que Él partirá la tierra en dos y que son parte de los juicios de Dios. O sea, en otras palabras, esa expresión, el Señor partirá la tierra en dos o partirá una nación en dos. Eso significa los juicios de Dios. Si la falla de San Andrés en Los Ángeles, California, se rompe, se amplía, prácticamente ese estado se partirá en dos, al norte y al sur, y así va. Si el nivel de las aguas aumenta, prácticamente quedarán Norteamérica y Sudamérica. Quedará así, porque prácticamente lo que conecta, creo que es con Colombia y Panamá, creo que es así. Lo que conecta ahí se llenará subirá los niveles del agua, y prácticamente la tierra será cubierta, el espacio de tierra que conecta, que une, que por sí ya es pantano, pero digamos así que el espacio de tierra que conecta Panamá y Colombia, pues entonces prácticamente se desaparecerá porque las aguas la cubrirán. Entonces, todo esto provoca el calentamiento global, y eso es lo que estamos viendo. Hay las noticias que hablan a nivel internacional. La NASA no quiere emitir criterios porque obviamente ellos siempre tratan de que no haya alarmas mundiales, ¿no? Y la gente no pueda entrar en un pánico colectivo. Por eso se manejan de esa manera. Los supervolcanes son los segundos desastres naturales que pueden destruir el planeta. Hay 20 supervolcanes según los especialistas. Ecuador tiene uno que se llama Chalupas. Hemos estado en algunas acciones proféticas en esos volcanes, hemos ido. El Yellowstone es otro de entre los más conocidos.
Hay en la Antártida un enjambre de más de 100 y pico de volcanes que si empiezan a erupcionar, obviamente el deshielo de las aguas de la Antártida será mucho más rápido y las inundaciones o el crecimiento del nivel del mar aumentará pero de una manera extraordinaria que puede provocar que muchas naciones y estados desaparezcan, como en el caso del estado de Florida, desaparecería con todo este tipo de cosas. Hay muchos supervolcanes distribuidos en diferentes partes del planeta, como el Yellowstone, que ya está en actividad muy fuerte. Bueno, siempre se ha mantenido en actividad, pero si algo sucede, sería un desastre que puede cubrir la Tierra con material volcánico y con una nube oscura, puede provocar temperaturas extremadamente frías, contaminación ambiental, problemas para contaminación del aire, sería dificultad para respirar y todo ese tipo de cosas. Lo tercero que puede destruir la Tierra son los asteroides. Según la NASA, el número de asteroides que orbitan alrededor de la Tierra son 1.097.148 asteroides, según la NASA. Esa es la cantidad de asteroides que se mueven alrededor de la Tierra, orbitan alrededor de la Tierra. 1.097.148. Por eso es que siempre están alertando que sí, que posiblemente este asteroide puede golpear la Tierra, que puede caer, que se va a fraccionar, que puede entrar en el espacio atmosférico de la Tierra y si entra se convertiría en una bomba prácticamente. Ahora, a estos espacios, a este desastre natural, le podríamos añadir también las armas destructivas que las naciones y los países poderosos hacen para tener control sobre las naciones. Hablamos de poder bélico, poder económico y poder energético, que son las tres áreas en las que hoy están haciendo una alianza entre Rusia, China y los Estados Árabes. Rusia tiene poder bélico, China tiene, digamos así, que representa, ¿no? China tiene el poder tecnológico y los Estados Árabes representan el poder de la energía. Porque ellos tienen el petróleo, ¿sí me explico? Y del petróleo sale todo ese tipo de energía industrial y hace mover, mejor dicho, todo lo que se mueve industrialmente en el planeta. Si hay una guerra nuclear, puede provocarse eso. Hoy hay algo que la gente no está viendo en el planeta y es lo que se llama la carrera espacial. Hoy hay algo, quien controla el espacio y los países como Rusia, China, Estados Unidos, que son poderosos, ya Israel lanzó su satélite al espacio sideral. Los países que tienen satélites alrededor del planeta pueden controlar todas las cosas, dirigir ojivas nucleares, dirigir misiles, solo a través de la tecnología, por esas conexiones que tienen a nivel satelital alrededor de la Tierra. Entonces, hay una carrera espacial. Hoy se invierten millones y millones y millones de recursos por tener el control en el espacio. Por eso la carrera de Rusia, la carrera de Estados Unidos, la carrera de China, la carrera de Israel y de naciones poderosas que tienen el poder económico para hacerlo. La gente no se ha dado cuenta de eso, pero quien controle ese nivel de tecnología, ¿no? Va prácticamente a gobernar de esa manera o parte y va a tener un control sobre las naciones de la Tierra. Eso es un asunto así. Yo puedo quedarles hablando de la última bestia o hablar del último gobernante, que es el espíritu antimasía, que se menciona así, que dice que el poder con el que va a dominar es las riquezas, el dinero, ¿no? Por eso es que se está dando en este tiempo el cumplimiento de una ley que se dio hace muchos años, que se llama NESARA, y que hoy GESARA es la ley que activaría NESARA, por eso se llama ley NESARA-GESARA, y que podría traer una redención económica mundial. ¿Por qué quieren desbancar al dólar? Y se habla de que en mayo es la fecha hipotética para que el dólar colapse. Al colapsar el dólar, prácticamente el nuevo yuan o la nueva moneda digital respaldada en oro es la que va a tener la hegemonía a nivel mundial y son las que
va a tener el poder económico mundial. Hoy el BRIC se está trabajando, son 5 naciones, creo, algunas naciones que se unen a nivel económico para manejarse. Creo que México se unió al BRIC también, eso es lo que daban las noticias. Entonces, ¿qué va a hacer? Van allá a ejercer una moneda mundial. Ellos ya no van a hacer sus actividades comerciales por el dólar va a caer en su hegemonía. Hay el Fondo Monetario Internacional, no, el Fondo Mundiales. Sí, bueno, Fondo Monetario Mundial Internacional. Bueno, ellos ya tienen una moneda mundial que se llama Unicoin. Es una moneda mundial, Unicoin creo que es, una moneda mundial. Y que a través de esa moneda van a ejercer o supuestamente el poder del dominio económico. O sea, todo lo que estamos viendo ahora es lo que se está cumpliendo a través de estos desastres. Ahora, estos 3 desastres van de la mano con los 3 desastres bíblicos que se mencionan, los 3 desastres bíblicos. Primer desastre, ahora voy a lo escritural, Revelaciones capítulo 9 del 1 al 12. Estos 3 desastres, primero, segundo y tercero, son provocados por actividades espirituales demoníacas, y ya se lo voy a demostrar. En la Biblia solamente se menciona esto en Apocalipsis 9:12, pero de allí no se mencionan más dónde se ejecutan o se dan los segundo y el tercer desastre. Pero la Biblia sí registra qué es lo que va a provocar esos desastres. Y eso tiene que ver con una intensa actividad demoníaca. Primer desastre, capítulo 9 de Apocalipsis del 1 al 12. El primer desastre dice que se soltarán espíritus destructores que saldrán del abismo para atormentar. Tendrán forma de langosta, bajarán a la tierra como espíritus destructores antimachía, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, ellos reciben poder por un corto tiempo para dañar, para afectar, para atormentar, para destruir a la gente. Y el poder está en su cola, que tiene como cabeza de serpiente y escorpiones. Es una mezcla así. Cuando uno lea Lucas 10:19, nos encontramos con la expresión: os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal sin que nada los destruya. Y si leemos el versículo 18, dice, veo a Satán descender o caer a la tierra como un rayo. Y el Señor dice, les doy a ustedes, la iglesia, el poder, la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. La figura simbólica de serpientes y escorpiones es, o el denominador común es el aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios capítulo 15, versos 53 en adelante. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, en esa línea de entendimiento va esto. Se refiere a actividades demoníacas que saldrán del abismo. Ahora, si usted lee la configuración que se da ahí mismo en Revelaciones, capítulo 9, usted se va a dar cuenta que hay una configuración, dice, del abismo sale humo, fuego y azufre. ¿Dónde encuentra usted esas 3 cosas? Hablando de una manera natural. Usted encuentra humo, azufre y fuego en los volcanes. Usted encuentra eso en los volcanes. Entonces, el calentamiento global, que es el primer desastre natural que puede destruir la Tierra, está, digamos así, respaldado escrituralmente en el primer desastre de Revelaciones capítulo 9, verso 1 al 2. Por eso es que dice la escritura allí que se le dio poder para dañar a los que no tienen el sello del gran nombre de Yahweh, el Elohim, en su frente. Entonces vienen y lastiman, traen juicio. El juicio de Dios trae 2 cosas. Trae castigo para el malvado y trae justicia redentiva para la iglesia. Como dice Apocalipsis, Romanos capítulo 2. Vida eterna para que hace lo justo, lo santo y correcto delante del Padre. Gloria, honra, inmortalidad. Pero dolor, sufrimiento, angustia y muerte para todo aquel que hace lo malo. 2 cosas traen los juicios de Dios. Trae justicia redentiva para la iglesia y trae castigo para los malvados o perversos. Y esto se conecta con este asunto de calentamiento global. Este primer desastre, que es provocado por espíritus que salen del abismo, espíritus destructores, se les da la orden de no dañar al pasto
a las plantas ni a los árboles. Estas expresiones están también en Apocalipsis 7, capítulo 7, verso 3, y se refiere al remanente fiel de la tierra, o sea, la iglesia. La iglesia no puede ser tocada, es lo que dice la Sagrada Escritura. Estos espíritus destructores que vienen a través de plagas, enfermedades y desastres naturales, cataclismos mundiales, no podrán dañar a la iglesia. La iglesia será resguardada. No quiere decir que de pronto algún creyente, hijo de Dios, de pronto no sea víctima de algo de esto o reciba la causa de esto. Pero por eso el Señor advierte, comunica para que nosotros nos apercibamos, oremos, cubramos nuestra vida con su presencia, con el poder de la sangre de Yahshua y entremos en este proceso de protección de parte del Señor. Muy bien. La orden que se le da a estos espíritus destructores es: no podrán matar a la gente, sino torturarla durante 5 meses. Dije 5, no es 5 meses literales, significa la mano de Yahweh que ejecuta esto. Este primer desastre se asocia con los cambios climáticos o calentamiento global en ese sentido. El segundo desastre está en Revelaciones capítulo 9, verso 13 al 21. Y dice que aquí que hay 4 ángeles caídos o vientos que están atados o anclados junto al río Éufrates. Sabemos que la señal de Revelaciones que habla acerca del río Éufrates, capítulo 16, verso 12, donde una de las copas de la ira de Dios se derramó sobre el río Éufrates. El río Éufrates se secará y prácticamente dejará un espacio amplio territorialmente hablando para que los ejércitos invasores que en los tiempos de Armagedón serán reunidos, ahí viene la figura profética o señal de Gog y Magog, porque habla de una señal, Gog y Magog. Sí, y es Gog y Magog es Rusia y la alianza de Rusia, China y los Estados Árabes, más Reino Unido, que tiene a su cargo injerencia en 42 naciones de la tierra, harán una alianza estratégica y prácticamente en esa alianza estratégica saldrá lo que se va a conocer en este tiempo como el nuevo orden mundial, y ellos prácticamente gobernarán o manejarán el planeta en ese sentido, naciones fuertes y poderosas, y ejecutarán lo que se dice Armagedón, o sea, invadirán Israel y tratarán de destruir y de desaparecer a Israel, mejor dicho. Esa es la consigna. Eso se llama en profecía hebrea, se llama la desolación de Ismael o la venganza de Saúl, ¿no? La venganza de Saúl. Naciones paganas que se levantarán contra Yahweh y contra Israel. Está en Ezequiel 38, 39, lo puede encontrar allí también. Muy bien. ¿Qué pasa con estos 4 ángeles? O 4 vientos, o 4 demonios, o espíritus malvados. Están en los 4 lados del río Éufrates. Estos 4 ángeles, dice sobre ellos, se habían preparado, están preparados para el año, mes, día y hora en que fueran liberados. O sea, estamos hablando de que hay un tiempo en que se va a ejecutar esto. Y ustedes saben que la noticia dice que el río Éufrates se está secando. Las noticias dicen que el río Éufrates se va a secar cada vez más hasta que termine de secarse. Una cosa extraordinaria está sucediendo ahora. En el desierto de Arabia están saliendo fuentes de agua y en el río Éufrates se está secando. O sea, son cosas así como extraordinarias, totalmente con contrastes, serían opuestas, pero las estamos viendo en este tiempo. Entonces, esto va a provocar que prácticamente la tercera parte de la humanidad muera. Aquí es donde se cumple la Sagrada Escritura, dice que, como dice Apocalipsis 9, del 13 al 21, que haya tanto derramamiento de sangre porque será el día del juicio de Yahweh sobre Hasatán y sobre todas las naciones de la tierra que se rebelaren contra el Señor y contra Israel. ¿Qué les dije yo cuando mencioné el número 3 y los 3 ángeles que envían los 3 juicios? Para todos los moradores de la tierra, para la bestia y para aquellos que adoren a la bestia. O sea, las naciones que hagan alianza y pacto con el espíritu antimachía y hagan una alianza llamada Gog y Magog y se unan las naciones de la tierra para tratar de destruir. Esta alianza también está especificada en el Salmo 83. Usted la puede encontrar allí.
7 naciones cananeas y se añaden 3 naciones más. Ahí encontramos la revelación del libro de Daniel cuando habla acerca de estas bestias que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas representan naciones, los cuernos representan gobiernos, poderes, gobernantes. Y así va configurado esa expresión bíblica. El número de estos espíritus que están ubicados alrededor del río Éufrates en los 4 lados son 200 millones. O sea, es un número inmenso. Es una gran multitud de espíritus destructores que dirigirán la alianza de naciones. Gog y Magog es una figura simbólica de la alianza de las naciones. En este caso, Rusia, China, las 21 naciones árabes y Reino Unido. Entre ellos prácticamente tendrán el poder mundial y entre ellos gobernarán en algo que se llama el nuevo orden mundial, que según los especialistas en la materia se tiene que dar una vez caiga la hegemonía del dólar y del dólar estadounidense y se establezca nueva orden, nuevas medidas, nueva moneda y así. Todo nuevo, mejor dicho. Quizás hasta también quieran imponer un nuevo sistema religioso. O sea, todo nuevo. Por eso se llama nuevo orden mundial. Va a haber en este nuevo orden mundial algo que se llama redención económica financiera, donde todas las naciones que están endeudadas empezarán desde cero, las deudas se quedarán condonadas, así como cuando hay momentos específicos, ¿verdad? Prácticamente es donde un banco, por decir, anula las deudas de un agricultor porque no puede pagarla por causa de un desastre, entonces le anula la deuda y queda prácticamente sin deudas. Ese es un reseteo económico mundial que el nuevo orden mundial lo está preparando. Ahora, en ese orden de cosas, precisamente es allí donde empezarán ellos a ejercer un dominio. O sea, las deudas serán canceladas, pero ustedes tienen que obedecer todo el nuevo orden mundial. Ahí empezarán a trabajar y a operar de una manera maliciosa y terrible todos los gobernantes y naciones que trabajan, o los gobernantes de naciones sería la expresión, que trabajan por el poder o bajo la influencia de espíritus anti-Mashiach, porque se rebelarán contra todo lo que es Dios y contra el pueblo santo de Dios, contra la iglesia misma. Será un tiempo muy fuerte. Vendrá este reseteo mundial, todo será cáncer. Es una falsa manifestación del año Shemita. Nosotros sabemos acerca del año Shemita, ¿verdad? El año Shemita hebreo, que llega a un determinado tiempo, 50 años, y prácticamente anula las deudas que se hayan adquirido durante esos 50 años. Es una falsa representación de esa redención del año Shemita. Es una falsa figura. Entonces ellos buscan a través de estos medios tener ese el control mundial. Y como dije, las bestias de Daniel, creo que es el capítulo 11, el capítulo 10, por ahí ustedes lo encontrarán, dice, ellos o esos espíritus anti-Mashiach gobernarán a través de poder económico, serán tan fuertes económicamente que dominarán a las naciones a través de la economía. Ahora, ¿cómo se alinea este segundo desastre? ¿Con qué desastre natural de los 3 que hablamos? Con los supervolcanes. Allí se alinea esto. Esos espíritus inmundos operarán. Dice capítulo 9, verso 18. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por 3 plagas. Fuego, humo y azufre. ¿Dónde sale esto? Esto sale de los supervolcanes. Esto sale de los volcanes. Fuego, humo y azufre. Una combinación terrible, tóxica, diría yo, al medio ambiente. Contaminará el aire, habrá problemas respiratorios, habrá mucho sufrimiento en esa línea y así. Ese es el segundo desastre. Y el tercer desastre, que le dije, van a ir subiendo de intensidad. El primero trajo muerte, 160 millones de personas murieron en el planeta. El segundo traerá mucho dolor, sufrimiento, enfermedad, plaga, contaminación ambiental, contaminación marítima, contaminación de todo. Y por eso la gente empezará a sufrir mucho. El tercero que traerá una gran amargura terrible a la tierra es la combinación de el primero y el segundo. Muerte y sufrimiento se intensifican, así como cuando usted está, qué sé yo, preparando, horneando los panes. El horno tiene niveles de calor, entonces va aumentando el nivel del calor, ¿verdad? Hay
elementos que se hornan con bajo nivel de fuego, otros con medio nivel de fuego y otros con fuego más alto. Entonces, dependiendo de lo que esté preparado, usted tiene que poner el nivel del horno. Recuerde los 3 jóvenes israelitas que le fueron aumentado el nivel de la intensidad del horno 7 veces más. O sea, intensidad siempre va a subir de intensidad. Ese es sería la interpretación profética de estos desastres. El tercer desastre, capítulo 16 de Revelaciones, verso 13 en adelante, 13 al 16. Aquí habla de 3 espíritus malvados perversos que tienen forma o parecido a las ranas. Aquí empiezan a aparecer lo que se conoce como las trimurtis o las triadas demoníacas, como se constituyen los demonios a los que las naciones sirven. Por decir, Faraón es un demonio o es un rey, perdón, un título para un rey, ¿no? Pero está configurado por los nombres de 3 demonios. El dios Fa, que es de la sabiduría, el dios Ra, que es el dios del sol, de la vida, de la fertilidad, y el dios Amón, que tiene que ver con otros aspectos de carácter inmoral, sexual. Entonces, estamos hablando de que son triadas, trimurtis, y de ahí sale la palabra faraón. ¿Sí me explico? Entonces, es una combinación, por eso los faraones en este caso representan los que sirven a los demonios o a los dioses. Casi todas las naciones manejan eso. Si usted va, los sistemas religiosos más que todo, si usted va a la India, hay una trimurti, Brahma, Shiva y Kali. Durga o Kali se llama la tercera divinidad que forma la trimurti. Brahma, Shiva y Durga o Kali en la religión hindú. Y así mismo, o sea, la mayoría de las culturas religiosas tienen lo mismo, ¿sí? Tienen una configuración de 3, porque es la configuración en la que el Señor creó todas las cosas. Entonces ellos no pueden hacer uso de algo que esté fuera de ese orden de la creación. Aquí salen 3 espíritus malos a manera de rana. Estos 3 espíritus poseen mentiras, engaños, blasfemias, brujerías, hechicerías en su boca. Por eso es que dice el mismo Revelaciones capítulo 16, llegará un momento en que tal es el nivel de engaño, la intensidad del engaño, que aún los demonios, a través de brujos y hechiceros, cuando son activados, provocarán ciertas cosas que la gente creerá que realmente es Dios el que está haciendo algo. Entonces el brujo, el hechicero empezará a hacer cosas. Ese brujo tiene poder, ese brujo mire cómo hace ese brujo cómo hace mover las cosas. Son demonios que mueven, ejecutan las órdenes de los brujos y los hechiceros, así como la Biblia dice que los ángeles, capítulo 1 de Hebreos, están para servir al remanente K2 de la tierra, a los hijos de Dios. Son ángeles ministradores, espíritus ministradores, así como el ángel que le fortaleció a Daniel cuando estaba pasando esos, creo que 21, 22 días de ayuno y así. Lo fortaleció y renovó sus fuerzas. Hay ángeles celestiales que sirven a los hijos de Dios y a todo lo que es bueno. Se llaman ángeles de virtud, todo lo que es bueno en la tierra. Y a la gente K2 de la tierra, la gente santificada en la sangre del Cordero. Así va. ¿Sí se dan cuenta? Y también hay demonios que sirven, demonios caídos, ángeles caídos, demonios que sirven para la maldad. Brujería, hechicería, magia blanca, negra, magia vudú, magia bokor, magia jun y todo tipo de magia que bebé, vudú, lo que se menciona, santería africana, chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 3 demonios o espíritus malos salieron de la boca, uno del dragón, quiere decir poder demoníaco. Recuerde lo que les dije sobre Apocalipsis 15:2. Dice, los que han vencido a la bestia tienen arpas, y copas de oro. Los que han vencido a la bestia. La bestia por su poder, bestia significa poder, su número y su imagen. La imagen es lo que proyecta, lo que va a presentar, que es una falsa configuración de lo que Yahweh hizo con nosotros, que nos dio su imagen y su semejanza. Satanás le da su semejanza, su imagen destructiva, su semejanza destructiva a todos estos espíritus malvados y a la gente que sirve a estos demonios, que obedece hoy a los demonios y a estos espíritus religiosos para que adoren a lo creado antes que al verdadero creador, como dice Romanos capítulo 1.
y se llene la gente o el mundo, el planeta de maldad. Entonces salieron de la boca del dragón, de la bestia, que representa el espíritu anti-Mashiach, iniquidad colectiva, maldad colectiva, y del falso profeta, que ahí entra espíritu de engaño, mentira, religioso, espíritu de error, espíritu fundamentalista y así. Sistemas religiosos del mundo, falsa adoración. Todo ese tipo de cosas está configurado aquí. ¿Qué dice de estos espíritus? Estos espíritus o demonios tienen el poder aún de hacer milagros engañosos, milagros extraordinarios de tal manera que hasta fuego del cielo pueda caer. O sea, pueden hacerlo. Estos espíritus malvados, dice, engañarán a las naciones. Estoy en el capítulo 16, del 13 en adelante. Engañarán a las naciones y las reunirán para la guerra de Armagedón. Por eso decía yo, esto es tercer desastre natural, asteroides y armas nucleares o armas de destrucción masiva, manejadas vía satelital, guerra espacial, lo que les acabo de decir. Entonces el tercer desastre está asociado a esta guerra espacial, por decirlo así, dominio del control de la tecnología, que ya sabemos que China es especialista en este sentido. Por eso se une Rusia, China y los Estados Árabes. Y Reino Unido también se une porque tiene que unirse a los fuertes para no perder su hegemonía o para no ser destruido. Tiene que unirse a los fuertes. Y las naciones que no quieran ser destruidas, pues tendrán que unirse en el nuevo orden mundial a estas naciones que se han unido para crear ese nuevo orden mundial y traer gobierno, dominio anti-Mashiach sobre la tierra, o anticristo, como conoce la gente en los términos de la traducción Septuaginta griega de la Biblia. Traducción griega, Septuaginta, traducción griega de la Biblia. Muy bien, estos espíritus son espíritus que engañan y estos espíritus buscan llevar a la gente a que entre ellos, o sea, engañar a las naciones para que las naciones se unan a esta alianza estratégica de naciones que está configurada en Salmos 83 también, y que se rebelan contra Dios y contra Israel para tratar de destruir a Israel. Así está configurado este asunto de los tres o de los desastres. Ahora, quiero cerrar con esto. ¿Qué pasa con el núcleo de la Tierra 2023? Esta es una noticia que recién se dio en el 23 de enero de este año. El núcleo de la Tierra, que es una esfera caliente del tamaño de Plutón, habría invertido el sentido de su rotación según el estudio publicado este lunes 23 de enero del 2023. Léalo, investíguelo, porque no me gusta dar información que no tenga su base, su respaldo, ¿verdad? Dice, el núcleo de la Tierra no se ha frenado, porque si se frenara ya sabe usted, sino que cambió su rotación con respecto a la velocidad en la que gira el resto del planeta. O sea, el núcleo gira en sentido contrario. Recuerde que el núcleo tiene tres capas: núcleo, manto y corteza. ¿Sí me explico? Hay movimiento de rotación y hay movimiento de traslación. Y hay una velocidad en la que se mueve el planeta, que son 330 kilómetros por hora. Entonces, el núcleo está girando en sentido contrario y esto es lo que provocaría. Número uno, si el núcleo empieza a girar en sentido contrario, se modificarían los patrones de la dirección del viento y la circulación de los océanos. O sea, estos cambios también traerían consigo variaciones en las temperaturas y en los regímenes, en los regímenes de lluvia. Así. Traería una variación, un cambio, una alteración. ¿Qué se anuncia para este 2023? Se anuncia que el fenómeno del niño y de la niña viene. ¿Qué es el fenómeno del niño y de la niña? Sencillísimo. El fenómeno del niño o de la niña provocarán que haya en un momento temperaturas elevadas o temperaturas más frías, haya lluvias o haya muchos soles, o sea, una fuerza solar mayor sería la expresión. Eso es lo que va a provocar. Es como que si hará que los vientos corran en sentido contrario también. Sería un giro total de cosas, donde
Si nosotros tenemos hoy que los vientos circulan en una dirección y eso provoca una estabilidad en el ambiente, en el medio ambiente, el girar en sentido contrario, ¿qué va a provocar? Una inestabilidad en el medio ambiente. O sea, eso es lo que va a provocar, ¿sí? Temperaturas altas y temperaturas bajas. Hoy podemos tener una temperatura de 20 grados centímetros, mañana podríamos tener menos 20 grados centígrados. Un ejemplo de lo que pueda suceder. ¿Qué pasa si la Tierra o el núcleo de la Tierra se detiene? Prácticamente estaríamos destruidos prácticamente. Pero como dije, no es que se detiene, sino que afectará globalmente y se acortará el tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Si no fueran acortados los tiempos, ¿sí?, en los días finales, aún mucha gente que está fiel hoy al Señor podría perderse. Es necesario que sean cortados los días, o sea, ser espiritualmente y a través de lo geofísico o de la física cuántica, el tiempo mismo está comprobado que se está reduciendo. Por eso es que vemos los días vuelan, las horas vuelan, de repente saliste de tu casa y ya estás regresando a tu casa. O sea, saliste a tu trabajo y de repente en poco tiempo ya estás de regreso otra vez a tu casa. Y te vuelves a despertar y ya estás al siguiente día. O sea, es una cosa, y el tiempo no alcanza. La gente dice, el tiempo no me alcanza. No sé qué está pasando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene por un segundo? Un segundo que se detenga la Tierra. Haría una parada brusca de 330 kilómetros por hora, una parada brusca, ¿sí?, de tal modo que todos saldríamos disparados por la fuerza centrífuga y la inercia del movimiento, el aire, incluso el aire, dice, que produciría vientos huracanados por toda la superficie. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que tenemos vientos huracanados por todos los lados. Hay amenaza de huracanes y tifones que, si ya sabemos que Centroamérica y el Caribe tiene una temporada de amenaza de tornados, huracanes y volcanes y todo eso, sí, corrientes, hay corrientes subterráneas, marítimas, de todo, corrientes frías, corrientes cálidas, bueno, todo esto se alteraría y podría provocar que los huracanes vayan en direcciones diferentes, o sea, no solamente que se centren en Centroamérica, sino que puedan ir a todas partes del planeta por la dirección de los vientos. O sea, habría un cambio, una transformación total. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso es que el Señor nos reveló a algunos profetas en Chile, en México, en Canadá, en Ecuador, sobre el asunto del portal que se abrió, el portal de muerte que se abrió en el mes de enero. O sea, una actividad más fuerte de espíritus destructivos sobre el planeta Tierra. Y estos tres desastres están alineados o asociados precisamente con esta revelación bíblica. Y el Señor dijo que, me dijo hace 17 días que estos desastres que las copas de la ira ya fueron soltadas y que los desastres ya se están dando. Y el primer desastre ya se cumplió, que fue el COVID, que mató a 160 millones de personas, más o menos, y que en el planeta, y que viene el segundo desastre que provocará una mayor afectación en la salud por medio de plagas y todo eso. Se deshielan en el Antártico, en el Ártico, se sueltan miles de microorganismos que estaban allí represados. Bacterias, plagas, nuevas plagas van a darse, a presentarse con este deshielo. Los sistemas ecológicos van a ser afectados. O sea, es un asunto que va en esa línea. Y a eso se refiere estos tres desastres y cómo está el Señor alineándolos y certificándolos a través de la palabra del Señor. O sea, los tres desastres son provocados, número uno, por espíritus destructores, segundo desastre, por los 4 ángeles que están o caídos, que están en el río Éufrates, y tercero, por los 3 espíritus malos que tienen forma de rana y que saldrán de la boca de la bestia, del dragón, la bestia y el falso profeta. Así se configura este asunto de las copas de la ira de Dios. Así que no es un asunto que vendrá primera copa, segunda copa, tercera copa, no. Es un asunto que ya se derramó sobre todos estos escenarios proféticos.
Entonces, como ya se dio sobre estos escenarios proféticos, todo el planeta está siendo afectado por esta situación atmosférica, climática, los desastres volcánicos, maremotos, tsunamis, terremotos, sismos, alteraciones en el orden del planeta. Y allí prácticamente termina esta instrucción, esta lección con relación a las 7 copas de la ira de Dios, cómo está configurado y cómo es que se va a dar. Olvídese de los números, olvídese de las fechas, esto no tiene nada que ver con eso. Olvídese de lo cronológico, Yahweh se mueve en el tiempo Olam. Sí, por eso él es el gran yo soy, el eterno, el Baed Olam. Por eso él es así. No se configura por cronología, ni por calendarios, ni nada por el estilo. Muy bien, como estamos en una reunión de compañía de profetas, hay profetas y ministros dentro de esta sala, así que si hay alguien dentro de la sala, tenemos 17 participantes dentro de sala y sabemos que está retransmitido por Facebook a las naciones del planeta Tierra, a todo el planeta. Si usted ya está conectado, empieza a compartir este mensaje, porque este mensaje es para todo el planeta Tierra, para que se esté apercibiendo de todo lo que está aconteciendo. La idea central de esto es que el Señor nos entregó una revelación para que a través de su palabra y del espíritu de la profecía nos alineemos a lo que es correcto en cuanto a la interpretación profética de los últimos tiempos y no creamos a todo lo que cualquier espíritu pueda decir, sino que nos alineemos al Espíritu K2, al Espíritu Olam o al Espíritu Santo y empecemos a alinearnos a la interpretación y revelación profética apropiada para no caer en el evangelio terrorista de crear un cisma de miedo, de temor, de tal manera que la gente entre en angustia. Y no es así. La iglesia va a estar resguardada por el Padre todo el tiempo. Así que no nos preocupemos por eso. Más bien, preocupémonos, bueno, no nos preocupemos, más bien, seamos diligentes más bien, como los de Berea, Hechos 13. Seamos diligentes en conocer todas las cosas como deben ser. Y ahí necesitamos el espíritu de la profecía que nos revele todo. Muy bien, si hay alguien dentro de sala que desea hacer alguna pregunta, la puede hacer. También, como está transmitido por Facebook Live, si hay alguien que quiera hacer algún comentario o quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer conectándose a Facebook Live, Altar Mundial de Adoración, y escribir el mensaje de lo que quiera preguntar o confirmar, y lo estaremos leyendo y obviamente responderemos. Muy bien, primero por los de sala. ¿Hay alguien en sala que desea hablar? Tal vez sea comentario, profeta Rubén. Estaba leyendo que parece que también en la profundidad del mar se hay un hueco y se le estaba dando a la tierra algo que es como una especie de, como un aceite, creen que es, que decían que parece que con el cambio de rotación puede ser que se haya dado una fractura y que se le esté saliendo ese líquido a la tierra en las capas internas, y que si eso sucede, pues estaría, se perdería y estaría teniendo fricción en seco, lo que sí provocaría que se den terremotos y que se pueda sacudir en cualquier parte de la tierra realmente, porque eso sí sería abrupto para todo lo que es la tierra desde sus niveles internos, ¿verdad? Desde sus capas internas. Eso lo leí hace poco. Es noticia fresquita a nivel mundial. En las investigaciones que se han hecho, precisamente ahí se ve como hay se abrió prácticamente un hoyo y está saliendo ese líquido, esa sustancia ahí. Y que puede provocar precisamente lo que acaba de decir la profeta Flor, terremotos y todo eso. O sea, ¿qué quiere decir? Situaciones de tipo geofísico están corroborando lo que la palabra eterna del Señor ya había anunciado. Y por eso es que tenemos que tener una buena interpretación de lo que dice la Sagrada Escritura para no cometer errores garrafales y decir cosas que no son. Como dice el libro de Judas, a veces juzgamos y decimos cosas que ni siquiera sabemos. Necesitamos interpretar por el espíritu de la profecía para tener el entendimiento apropiado y correcto. ¿Alguien más que desee compartir algo? ¿Alguien por Facebook que desee
que escriba algún mensaje, alguna opinión, y si no, pues, si no hay, cerramos, analícelo, porque esto también es de analizar en el espíritu, no por las emociones ni por los sistemas religiosos, sino analizarlo por lo que también se está comprobando en el planeta Tierra. ¿Hay alguna opinión en el Facebook? No tengo conectado aquí el Facebook, por eso es que no puedo mirar, pero de los coordinadores de pronto, alguna pregunta, alguna opinión o comentario en Facebook que tenga que ver con este tema, pues lo estaremos analizando. Y si no, pues nos vemos en la próxima transmisión de Altar Mundial de Adoración. ¿Qué les parece? ¿Bien? Vamos a ver los comentarios que dicen aquí. En la próxima transmisión de Altar Mundial de Adoración. ¿Qué les parece? Ya me salió el comentario. Déjeme bajar el volumen acá para que no se escuche. No hay, parece, entiende la separación del Reino Unido y la Comunidad Europea. No hay más comentarios. Bueno, como no hay más comentarios y creo que el mensaje es muy claro, vamos a dar cierre pues, a esta transmisión, agradeciéndoles a todos por el tiempo de los profetas que han estado en sala, el ministro de Dios, y los que van a ver este mensaje, este video, compártalo con todo el que pueda, porque es necesario. Bueno, la profeta Fanny habla de el dólar prácticamente llegará a su momento de desaparecer. Prácticamente el dólar americano bajará y en realidad ya está bajando, está perdiendo hegemonía. Y el colapso, según los especialistas, será en este mes de diciembre. Hablan de que a través del 3 de diciembre, de mayo, perdón. El 3 de mayo ya empezará a verse los estragos a nivel mundial. Bueno, como no hay más comentarios, nosotros nos despedimos de parte de la compañía de profetas de Altar Mundial de Adoración. Les agradecemos a ustedes por el tiempo prestado, dando gracias al Señor y que sea Él cumpliendo su perfecta voluntad para con nosotros. Comparta esta transmisión a todos los que puedan por medio de las redes sociales. Bueno, les bendigo y declaro que el favor del cielo está sobre nosotros. Cerramos con una oración. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, tu palabra dice, Señor, que todo esto es necesario que acontezca, pero no será el fin. Tu palabra dice, Señor, que tu pueblo siempre será resguardado. Justicia redentiva vendrá sobre tu pueblo, Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía, en ti descansa, eterno Elohim. Tu palabra dice que nada ni nadie podrá dañar a los hijos de luz, a los que andan en tu justicia, en tu verdad, a los que caminan en obediencia a tu palabra, al remanente fiel de la tierra, al remanente fiel de Israel y de las naciones goyines o naciones de la tierra, Señor, que están unidas al olivo principal que es Yahshua HaMashiach. En Yahshua estamos unidos y somos un solo cuerpo, Señor. Por lo tanto, declaramos que sobre tu pueblo, Señor, vendrá justicia redentiva y veremos cosas gloriosas y extraordinarias, milagros, prodigios, maravillas, hechos asombrosos a favor de tu pueblo, Señor. Gracias porque la iglesia hoy se convierte en los dos testigos, los dos olivos, los dos candelabros, aquellos que hablarán y testificarán del rollo del espíritu de la profecía que han comido y hablarán a reyes, reinos, linajes, pueblos y naciones. Y eso es lo que estamos haciendo a través de Altar Mundial de Adoración de las Naciones, hablándole a naciones, a reinos, hablándole a reyes, hablándole a linajes, para que a través de estos medios pueda llegar, Señor, este mensaje, esta palabra, a todo el planeta. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nosotros te agradecemos, eterno Elohim. Gracias, eterno Rey. Te bendecimos hoy y siempre. Amén. Bueno, bendiciones con todos. Y una vez más, no se olvide, comparta esta transmisión a través de sus redes sociales, Facebook, correo electrónico, bueno, por todos los medios posibles. Compártala porque esto es muy importante que la iglesia lo sepa en el planeta y que la gente también lo sepa en el planeta, para que después no esté haciendo ni cometiendo el mismo error que dice Apocalipsis 16, reclamándole al Señor, yéndose en contra del Señor, blasfemando contra el gran nombre de Yahweh, por causa de todo lo que está viniendo. Y lo que viene es producto del pecado, de la maldad humana,
de la iniquidad colectiva, de la maldad colectiva y de acciones de espíritus destructores que operan en personas que prácticamente están bajo su influencia. Bueno, nos será hasta una próxima. Dios les bendiga a todos. Amén.